Bienvenidos a Punto Económico. Pasemos a ver un resumen de las noticias de la semana con Luis Alexis Sánchez. Gracias, Oscar. Bienvenidos a su resumen económico de la semana en Punto Económico. Y vamos a comenzar tratando un poco el tema de la visita del presidente Humala y de los ministros, de algunos ministros como el ministro José Luis Silva y Roncagliolo a la Unión Europea para tratar de impulsar el cierre del Tratado de Libre Comercio o el acuerdo multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea. En realidad, esta visita ha sido una visita muy bien recibida en la Unión Europea. El presidente ha estado dando discursos tanto, digamos, en el Consejo Europeo, en el Parlamento Europeo también. Y en Europa, básicamente lo que se ha hecho o lo que se ha visto es un apoyo total para el cierre de este Tratado de Libre Comercio, que en principio, según lo que ha dicho el señor José Luis Silva, estaríamos cerrándolo el 26 de junio, se estaría suscribiendo para finalmente ser tratado en el Parlamento Europeo en septiembre o probablemente a fines de octubre para su ratificación final y puesta finalmente en marcha. Ahora, temas importantes que se han tratado dentro de esta visita, se han firmado algunos convenios, pero el mensaje importante que deja esta visita tiene que ver con un tema de, digamos, que Europa nos está viendo mucho más que antes como un socio de igual a igual. Digamos, antes la Unión Europea probablemente nos pudiera haber visto, digamos, como un país subordinado, digamos, pero ahora la Unión Europea, digamos, se ve que hay un interés por cerrar este acuerdo con Perú. Esperemos, obviamente, en el Parlamento Europeo se termine cerrando, porque de cierta forma Perú también se está convirtiendo en un país interesante a nivel mundial. Tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidades que nos está dando el hecho de que ahora estemos en boca de mucha gente a nivel internacional, como un ejemplo, digamos, a seguir en varios temas, como por ejemplo en el tema de políticas laborales que ha mencionado el ministro de Trabajo, donde también hay un respaldo a nivel internacional de algunas políticas que se han dado en temas laborales o el aspecto macro, la forma en que se ha manejado la macroeconomía en los últimos años. Esto es importante porque tenemos que aprovechar esta ventana de tiempo para que podamos cerrar la máxima cantidad de tratos y de TLCs que podamos cerrar. Obviamente el TLC en Europa es un tema muy importante porque solamente con un acuerdo estamos cerrando, digamos, este acuerdo con 27 países a la vez y la posibilidad de tener transferencias tecnológicas es bastante alta. Es una de las cosas que el presidente Ollanta le ha pedido a los europeos en esta visita, es si es que vamos a cerrar algún trato, la idea es no exportar solamente materias primas, la idea es ir tendiendo a ser un país creador de productos con mucho más valor agregado, no ser solamente primario exportadores, y eso pasa también por tener mayor capacidad para que nuestras industrias produzcan productos mucho más elaborados, y para eso la tecnología es vital. Y la idea es que bajo este esquema no solamente las exportaciones se den, digamos, hacia Europa, sino además que nosotros podamos traer también bienes de capital, tecnología de punta, y adicionalmente a eso están habiendo convenios para que en universidades extranjeras, por ejemplo, los peruanos, jóvenes peruanos puedan hacer sus doctorados, posgrados, puedan hacer especializaciones en temas básicamente de atracción o conocimiento en el tema tecnológico para obviamente cuando regresen mejorar nuestra plataforma tecnológica, que es algo muy importante y es parte también de lo que está en las metas del Consejo Nacional de la Competitividad, en la Agenda de Competitividad 2012-2013. Si ven, la meta número 1 es CIT, Ciencia, Tecnología, Ciencia, Innovación y Tecnología. Así que tenemos que apuntar hacia ese lado. Por otro lado, otra noticia importante esta semana es que el MEF va a lanzar ya la semana que viene un paquete de estímulo para la economía, básicamente para el sector exportador. Y esto porque el sector exportador ya está comenzando a sentir un poco la pegada de lo que es esta crisis internacional. Ya se va a ver el domingo lo que pasa con las elecciones en Grecia. Y lo que básicamente está tratando de hacer el MEF es tratar de hacer una serie de medidas en donde no se va a tocar, ya se anunció esto, el drawback para nada, pero digamos medidas que faciliten a los exportadores salir un poco o paliar un poco este bache temporal por esta crisis que se está sufriendo a nivel internacional. También ha señalado el MEF que antes del 28 de julio van a ser concesionados 3 proyectos de infraestructura y luego del 28 de julio en la segunda mitad del año otros 5 proyectos de infraestructura. Y esto es importante porque en la medida en que existan inversiones en infraestructura en este año en nuestro país, esa inversión de cierta forma paliaría un poco el efecto negativo que podría estar sintiendo nuestro país tras lo que suceda la próxima semana. Ya se va a definir cómo se va a reestructurar a nivel económico todo el mundo, de cierta forma, después de lo que suceda con Grecia.
Y otro tema importante que ha señalado el MEF también en estos anuncios ha sido, digamos, el impulso, la decisión de impulsar la carrera pública. Esto es un tema muy importante y lo hemos tratado también en otras semanas, porque el hecho de que exista meritocracia en todo el aparato estatal y que finalmente, digamos, la productividad de la gente que trabaja en cualquier oficina del aparato estatal sea medible y sea incentivada también a través de incentivos económicos, es importante para que la gente obviamente trabaje bien, de forma productiva y se queden los mejores en el aparato estatal, que es algo muy importante. Por otro lado, otro tema vital para todo el Perú de aquí a dentro de varios años es la reforma del sistema privado de pensiones, y esta semana la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha dictaminado a favor de esta reforma del sistema previsional a partir de, tomando como base, digamos, el proyecto de ley que el Ejecutivo remitió al Congreso, tanto a la Comisión de Defensa del Consumidor y a la Comisión de Economía. Y acá hay un par de puntos importantes también que tratar. Este debate finalmente se va a terminar probablemente en estas semanas, ya no en el Pleno, sino en la Comisión Permanente probablemente, para que se apruebe, pero es un debate bien importante porque va a afectar, digamos, la jubilación de todas las personas que ahora están trabajando y la forma en que el sistema privado va a cobrarle a todos. Pero un tema importante que tiene que ver con un tema de la forma en que se va a cobrar. Ya he explicado en segmentos anteriores cuál es la diferencia entre lo que se hace ahora, que es un cobro por flujo, y lo que se pretende hacer, que es un cobro por saldo. Ahora, por ejemplo, por cada 100 soles que cada trabajador gana, 10 soles se retienen porque eso es el fondo que va a administrar la AFP para su jubilación. Y de eso, entre 1.7, 1.9, casi 2% de este sueldo es lo que se utiliza para manejar estos fondos desde el día 1 en que se mete el dinero o se aporta a la AFP hasta el día en que se jubile por ese dinero que entró en ese mes a la AFP. El esquema por saldo es un esquema completamente diferente y alinea los intereses con las AFPs. Pero se está hablando ahora de que la comisión bajaría de alrededor del 1.9-2%, un 30 o 40% alrededor de 1.25. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la comisión, de la forma en que se cobra ahora, es sobre el sueldo de la persona. Ahora se está cobrando 1.9%, 2%, 1.7% sobre lo que una persona gana como remuneración bruta mensual. Si pasamos un esquema por saldo, el esquema por saldo ya no va a implicar un cobro por la remuneración del trabajador. La idea es que, como sucede por ejemplo en un banco, un trabajador va y mete su plata en un banco, lo mismo sería que meta su plata en una AFP, y el banco no le va a cobrar, aparte de los 100 soles que uno mete en el banco, no le va a cobrar, le va a decir, señor, usted me tiene que dar aparte de estos 100 soles, 1, 2 o 3 soles más por administrar ese dinero. No, la idea es que el banco, y lo mismo suceda con la AFP, de estos 100 soles genere rentabilidad. Y que sobre la rentabilidad que genera se cobre. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para que los intereses estén completamente alineados y obviamente las AFPs quieran que esta rentabilidad para el jubilado sea mucho mayor, porque obviamente mes a mes cobrarían más, pero está bien, porque al final el jubilado tendría más dinero y a la hora de jubilarse su fondo implicaría un fondo mucho más grueso. Acordémonos que cada 1% de punto porcentual en la rentabilidad que hoy se genera, si se generara todos los años, el impacto de eso durante 10, 15, 20 años no es poca plata. O sea, cada punto porcentual de rentabilidad que las AFPs puedan generar sobre nuestros fondos va a impactar de una manera sustancial en el momento en que se jubile. Obviamente, por ejemplo, 1% en menos, digamos, en alrededor de 50 años a composición financiera, digamos, podríamos ya estar hablando de mucho más que duplicar el monto del aporte que se ha hecho, la sumatoria del aporte que se ha hecho durante todos los años. Por otro lado, la SBS y el Banco Central de Reserva están apuntando también con respecto a esta reforma previsional de pensiones a que existan más instrumentos financieros donde las AFPs puedan invertir, porque de nada sirve que todos los meses existan más dinero, más patrimonio dentro de las AFPs porque la estructura demográfica que tenemos así lo permite. De cierta forma, no hay mucha gente jubilándose aún dentro del sistema privado de pensiones, sino hay más gente entrando al fondo y metiendo dinero en el fondo a sus cuentas individuales de capitalización. Pero la idea es que los fondos
que tienen más y más y más dinero cada vez, tengan más y más alternativas donde meter este dinero. Porque si un fondo privado de pensiones, por ejemplo, tiene hoy día 100 soles y me genera una rentabilidad del 10% al siguiente mes va a tener 110 soles. Eso significa que esos 10 soles adicionales que ha generado de rentabilidad en alguna alternativa de inversión lo tiene que poner. Necesitamos más alternativas de inversión, y en eso también el proyecto del Ejecutivo que se mandó al Congreso también habla justamente sobre eso. Es tratar de ampliar, por ejemplo, a instrumentos alternativos, y que, por ejemplo, las personas que quieren asumir un poco más de riesgo lo puedan hacer yéndose ese dinero, por ejemplo, a hacer proyectos de infraestructura, a hacer, por ejemplo, lo que se llama private equity, que es financiar, por ejemplo, proyectos interesantes de particulares a través del mercado de capitales. Hay varias formas en que se puede diversificar ese dinero de una forma también obviamente cautelosa, tomando ciertos, digamos, controles sobre los riesgos, pero para eso también están pues los gerentes de inversión de las AFPs. Por otro lado, en abril se ha registrado un déficit comercial después de 3 años, el BCR ha anunciado eso. Esto es un tema importante también, 144 millones de dólares en déficit comercial. Justamente por eso, de cierta forma, esto es un indicador, por ejemplo, de lo que pretende también, o por lo que pretende el MEF hacer estas medidas a favor del sector exportador. Y hay menos expectativas empresariales en las encuestas del BCR han disminuido las expectativas empresariales sobre el crecimiento de la economía, de lo que hemos venido viendo desde enero hasta abril. Ojo con lo que va a suceder ahí. Y finalmente, digamos, no podemos cerrar sin digamos, ver qué es o darle una buena, un buen augurio a lo que suceda en Europa con las elecciones de Grecia, porque las elecciones de Grecia probablemente reconfiguren lo que existe o lo que nosotros conocemos como el mercado de capitales, inclusive internacional, porque finalmente va a decidirse si los partidos políticos en Grecia decidirán si Grecia sale o no de la zona de euro, y si sale, el impacto sería muy fuerte para toda Europa, y obviamente esto contagiaría a China, a Estados Unidos, y si esto, digamos, ya está contagiando a Europa, China y Estados Unidos, el efecto nosotros lo vamos a sentir definitivamente, y probablemente no lleguemos pues a un crecimiento del 6%. Esperemos que todo salga bien en Europa. Y eso, amigos, es todo por el día de hoy en el resumen económico de Punto Económico. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez, y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.